el verdadero arrepentimiento. Cuando Jesucristo bajó del cielo y abrió su boca, la primera palabra que salió de su boca, y recordemos que en Juan 6 Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, cuando Jesús hablaba, lo que salía en su boca no eran sonidos nada más de un orador como Demóstenes, o de un psiquiatra, o de un psicólogo, de un maestro moralista, sino que cuando Jesús abría la boca, salía de su boca vida, y salía de su boca espíritu, porque cuando Jesús abría la boca, sus palabras iban al espíritu, dirigidas al espíritu del ser humano. No iban dirigidas a la mente intelectual, no iban dirigidas al corazón carnal, iban dirigidas al espíritu del ser humano, a la parte más profunda que la Biblia dice de lo cual estamos compuestos. La primera palabra que salió de la boca de Jesucristo fue arrepiéntanse. La última palabra que Cristo mencionó antes de ascender, cuando se les apareció a los discípulos en Emaús, fue arrepiéntanse. Y las últimas palabras de Jesucristo en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, dirigidas no a los no cristianos, sino dirigidas a las iglesias del Asia, son arrepiéntanse. De las 7 iglesias, a 5 iglesias les manda decir que se arrepientan de sus pecados. Veamos en primer lugar las palabras originales que se usaron en el hebreo y en el griego para poder traducirse al castellano arrepentimiento. La primera palabra que se usó en el Antiguo Testamento es Naham, en el hebreo que se escribe Nacham. La CH en el hebreo se pronuncia como J y significa cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Cambiar de rumbo. Cambiar de planes. Esto está involucrado en la palabra arrepentimiento. Cuando la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y después en otros lados dice, Jehová se arrepintió del mal que iba a traer, o se arrepintió de esto y el otro. Cuando nosotros conocemos el significado etimológico de la palabra, entendemos qué quiere decir la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, Él está diciendo que Él va a cambiar sus planes, porque la palabra arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar, cambiar de planes, cambiar de rumbo. Cuando el arrepentimiento está dirigido al ser humano, siempre es volvernos del mal hacia el bien. Pero cuando está hablando el Espíritu Santo que Dios se arrepiente, Dios nunca podrá volverse del mal hacia el bien, porque Él es luz, porque Él es santo, Él es justo. Entonces cuando Dios se arrepiente, simplemente está diciendo, voy a cambiar mi manera de tratarte. Déjenme explicarles con más profundidad esto, porque esto es muy importante. Dios le dice a Pancho, Pancho, ya tienes varios días con una amante y eres casado. Y ya fuiste a la iglesia y te hablé que es adulterio y que vas a pagar el precio muy grande y consecuencias muy grandes por vivir una vida sexual prohibida ante mis ojos. Pasan el tiempo y Pancho se arrepiente de sus pecados, deja al amante, se vuelve a Dios y regresa con su esposa, y entonces Dios ya no hace lo que iba a hacer con Pancho si Pancho hubiera seguido no arrepentido. Dios se arrepiente o cambia de planes cuando ve que nosotros cambiamos de manera de pensar, cambiamos de rumbo, cambiamos nuestros planes. Dios detiene sus juicios contra nuestra vida. Las maldiciones que nos iban a seguir y que nos iban a alcanzar por la falta de arrepentimiento, Dios cambia sus planes y ahora convierte eso en bendiciones para tu vida. Una muchacha que se casa con un hombre que no es cristiano,
Y de repente ya están 5 años y vive con uno que no es cristiano. ¿Qué hace? ¿Se puede divorciar? No, no se puede divorciar. Porque la única causal para divorcio es adulterio y abandono de hogar. Entonces, esa muchacha, ¿qué le queda? Arrepentirse de haberse casado con una persona que no es cristiano, para que Dios cambie ahora su manera de pensar y sus planes y la pueda comenzar a bendecir. Y tratar ahora ella de orar por su marido para que su marido se convierta, o viceversa. Muy bien, la otra palabra hebrea que se usa para arrepentirse es la palabra shuv, S-H-U-V de Víctor, shuv. Y cada vez que tú veas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, acabamos de ver en Isaías 55:7, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Esa palabra vuélvase es shuv, que significa dar la media vuelta, voltearte hacia Dios. Y les voy a explicar esta palabra. Dios ve que vas en un camino equivocado, en un rumbo equivocado, donde lo que estás haciendo te va a afectar tu vida emocional, tu vida física y tu vida espiritual. Y Dios te grita, arrepiéntete. Entonces el arrepentimiento involucra 2 vueltas. La primera vuelta de 90 grados es dejar de hacer lo que yo estaba haciendo. Síganme con mucho cuidado. Esto es muy importante. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, dejan de fumar y se vuelven y ya no fuman. Dejan el alcohol y ya no toman. Dejan la pornografía y ya no ven películas pornográficas. Se llaman personas morales. Y en eso los mormones nos ganan, porque ni café toman, ni Coca-Cola toman los mormones. Ellos no hacen muchas cosas que están prohibidas. Sin embargo, el arrepentimiento involucra algo más que eso. No solamente dejar las cosas que estábamos haciendo malas, sino volvernos también hacia Dios. Entonces, el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Estoy caminando hacia allá, y no solamente dejar de hacer lo malo, sino voltearme totalmente y comenzar a seguir y buscar con todo mi corazón a Dios. Porque si dejas de hacer lo malo nada más y no te vuelves a Dios y no te disipulas y no lo buscas y no lees la Biblia y no estás buscando una vida espiritual, tu arrepentimiento, lo vamos a ver más tarde, es un arrepentimiento que se llama lágrimas de cocodrilo. Es el arrepentimiento equivocado que tuvo Judas, que ya no es la palabra arrepentimiento, es la palabra castellana remordimiento. Y vamos a ver la grande diferencia que hay entre que te remuerda la conciencia y llores algunas lágrimas y ya no lo vuelvo a hacer porque fuiste sorprendido por el pecado, y que tú te vuelvas a Dios porque odias lo que estabas haciendo y estás verdaderamente viviendo cerca de Dios. Veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 26, está junto a Isaías. Jeremías 26, versículos 2 y 3, lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Jeremías 26, 2 y 3. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan, ahí está, y se vuelvan, o sea, se den la media vuelta, o se arrepientan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo, que dice, del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. La paga del pecado, santos de Dios, es la muerte. Si tú haces el mal, tú recoges el mal. Si tú robas, la maldición está sobre tu vida. Si tú transas, va a haber problemas financieros tremendos en tu vida. Si tú adulteras, si tú mientes, si tú siembras discordia, si tú siembras cizaña, cualquier cosa que esté en contra de lo que Dios nos ha mandado que nosotros hagamos, acarreamos las consecuencias. No podemos evitar las consecuencias de nuestras acciones. Esto tiene que quedar muy claro en nuestro corazón. Y estas consecuencias solamente se pueden evitar cuando nos arrepentimos.